7:42, dice la canción que 20 años no es nada, pero 5 años pues debe ser poco, pero muy intensos y de mucho trabajo. Rafael Llanes, diputado del Común, muy buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Es que le quedan 8 días para concluir el mandato. El mandato, parece mentira, pero ya se cumplen los 5 años de mi mandato. Fui elegido en la legislatura anterior cuando Fernando Clavijo era presidente. Y bueno, terminan los 5 años y la verdad que muy satisfecho, aunque la pandemia evidentemente fue un paréntesis en el que nos cambió la vida a todos y particularmente en la Diputación del Común en ese trabajo de estar cerca de los ciudadanos para defender sus derechos, pero bueno, satisfecho globalmente por el trabajo realizado. ¿Qué le ha marcado de manera más fuerte durante estos 5 años? La discapacidad. Yo, desde que tomé posesión, claro, nuestro mandato es defender a la ciudadanía, pero claro, como ya hemos hablado en otras ocasiones, los poderosos tienen sus medios para defenderse solos. Viene la parte social más débil, y de la parte social más débil, la más que nos preocupa es las personas con discapacidad, es decir, su integración social, su integración laboral, y ahí está la lucha por la accesibilidad. La social es la más importante, Juan Carlos, porque y ahí los medios informativos tienen un papel muy importante, y es la de concienciar a la población de que la sociedad somos todos, de que esas personas tienen que integrarse. Hace poco le comentaba a un compañero tuyo, estaba en una plaza, en la Plaza Güell, sentado con un amigo tomando un café, y pasó una persona haciendo gestos como que hablaba solo, con evidentes signos de enfermedad mental, ¿no? Y había unos chicos que se rieron de él, ¿no? Claro, todavía tenemos que avanzar mucho para que la sociedad diga, oye, esta persona con problemas de salud mental, pues tiene, debe ser respetada, debe ser integrada en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y eso es una lucha social. Después está la educativa, laboral, el trabajo con acompañamiento, no solo para acompañar a esa persona para su relación con sus compañeros, personas con discapacidad, sino también para acompañar a esos compañeros de trabajo de esa persona para que lo integren y sepan que la sociedad somos todos y que es muy importante que se sientan esas personas miembros de la colectividad. Claro, la discapacidad y la pobreza. Yo estoy notando, porque me considero un filósofo de mercadillo, de baratillo, como me digo a mí mismo, y en la calle ahora sí le respondo a aquellos que decían, ¿dónde está la pobreza en Canarias? En otro tiempo, es que ¿dónde están? Yo no los veo. Pues vaya por la calle. Por fuera de un supermercado ayer veo gente que pide, que está necesitada de verdad, y veo a gente que está atrapado en el mundo de las adicciones. Y claro, personas que ya no tienen la condición de excluidos socialmente, ¿no? Ahí tienes el informe de Cáritas que ha salido últimamente, que refleja la realidad invisible para la mayoría de la sociedad. Hombre, se aprueban ayudas de protección social, pero lo que ocurre es que hay algo que impide que se lleven a la práctica. Y me explico. Se aprueba el salario mínimo, el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital. Pero claro, no se dota a las oficinas de la Seguridad Social del personal necesario para el incremento de personas que van a acudir. Ahí hemos tenido una guerra muy importante con la cita previa obligatoria, que aunque el ministro ha dicho que no, todos hemos comprobado, al menos en Canarias, que es obligatoria, que hay personas que llegan a la oficina y hay un señor con un uniforme que impide entrar porque no tiene la cita previa, y son ayudas, Juan Carlos, no es para un equipo de fútbol, con mis respetos para el deporte, son ayudas para vivir, para sobrevivir. Y esas personas no pueden esperar. Y ahí la verdad es que se ha avanzado, no digo que no, es decir, ha habido un esfuerzo, pero evidentemente cada vez que se aprueba una ayuda hay que tener previsto el personal que va a gestionar esas ayudas, porque si no es imposible gestionarlas. ¿No cree que existe una cantidad
no digo que excesivas, porque nunca serán excesivas, pero una proliferación de muchos tipos de ayudas, de determinaciones que se adoptan en el ámbito de las políticas sociales, pero que al final terminan siendo una maraña. Una maraña y se quiere poner tantos requisitos que hay que cumplir, que si lo hablamos, es razonable que cumpla esto y esto, pero son personas, muchas de ellas, las personas en vulnerabilidad social ni siquiera son ordenadas para tener documentos. A lo mejor tiene el DNI caducado, a lo mejor no tiene la cartilla, la perdieron, la tienen en un cajón que no. Es decir, la sociedad tiene que ser un poquito más. Yo sé que hay un riesgo para que algunas personas, digamos, se aprovechen. Sí. Pero yo prefiero que algunos se aprovechen y tener protegida a esa parte de la población que no lo contrario. Efectivamente, lo que hace falta es celeridad. Por cierto, lo digo rápidamente, y no le voy a amargar el desayuno a algunos, pero que lo tengan en cuenta. Escribá incentiva a los funcionarios de la seguridad social y demás, porque se ha demostrado que por un momento de, digamos, paréntesis entre los datos de la seguridad social y la agencia tributaria, hay muchos ingresos mínimos vitales que se dieron y que tienen que devolver porque son incorrectos. Ojo, pues Ojo. Ese dato no lo sabía, estaremos atentos, pero claro, estamos hablando de una parte de la población vulnerable que no sabrá presentar un recurso y que difícilmente va a poder devolver un dinero que no tiene. Pues una recomendación modesta, diputado del Común, Rafael Llanes, es que se interesen por la cantidad de afectados en Canarias, porque esta es una noticia de ayer y yo nos la transmití a un amigo y la verificamos leyendo el artículo en cuestión, y esto, pues, imagino el revés que le puede suponer a las familias que han recibido el ingreso mínimo vital, que evidentemente son familias vulnerables, pero que ahora por la casuística y por un momento determinado, pues recibieron el dinero, se lo habrán gastado, lógicamente, y tienen que devolverlo. El control del dinero público, Juan Carlos, es fundamental, ¿no? Y desde luego debería. Tiene que. Bueno, ahí tenemos el caso de los centros de menores. Por ¿no? eso, es que lo quería llevar ahí. Me tiene preocupado a mí y a toda la población canaria, ¿no? Estamos muy preocupados. Nosotros sobre menores es algo sobre lo que trabajamos mucho y hablamos poco. ¿Por qué? Pues por la propia protección de los menores. No podemos estar hablando de determinadas condiciones. Nosotros trabajamos mucho en colaboración con el Defensor del Pueblo. Y bueno, hemos hecho nuestros informes de forma silenciosa, pero claro, cuando llega la información que ustedes están publicando, todos los medios informativos, pues nos llena de preocupación. Es necesario, nosotros abogamos siempre por un servicio público. Cuando se externaliza, de acuerdo, no tengo ningún problema. Ahora bien, cuando se externaliza hay que intensificar las inspecciones. Es decir, lo dijimos en el informe extraordinario que hicimos sobre los centros de mayores, en el que había 5 inspectores, Juan Carlos, para 236 centros. Es decir, no puede ser. Es que yo creo que la población, la ciudadanía, tendría que apretar más, en el sentido siguiente. Evidentemente hay unos procesos administrativos. Los funcionarios liberan partidas por las consignaciones que le llegan por orden de los políticos, pero falta un organismo ágil, rápido, dinámico y polifacético en cuanto al campo de acción, que vaya fiscalizando. Yo decía ayer, en las grandes corporaciones te entran por la puerta un equipo de fiscalizadores, en ese momento de inspectores que te manda la empresa y vienen de manera inopinada, y tienes que tener las cuentitas claritas. ¿Cómo puede pasar que se haya ido esta cantidad de dinero? Además, con la publicación que se ha hecho de maltrato a los menores no acompañados, ¿cómo es posible que después tengan la perversión de gastarse el dinero en frivolidades, como está la situación, y con esos chicos y chicas que están, digamos, cogidos de un hilo socialmente hablando? Hombre, yo entiendo que fue un incremento puntual para atender a estos chicos y que hubo que improvisar determinadas actuaciones. Yo acepto ese. Ahora, una vez producido ese momento y el Estado, consciente de ello, aporta un dinero, ese dinero tiene que ser no solo para el alquiler de determinados centros, que no sé si son caros o baratos los alquileres, por lo visto hay alguno que es
digamos, sustancialmente elevado, según los periodistas, no he tenido acceso al expediente. Lo que no cabe duda es que ese dinero también había que dejar una parte para las inspecciones. Inspecciones, por cierto, Juan Carlos, que muchos usuarios me dicen que en determinados centros son visitas, digamos, acordadas, con lo cual ya se perdería el objeto de la visita, es decir, la visita. Oye, que vamos a revisarte hoy, un ejemplo en positivo, ya que yo siempre hablo de lo negativo de la administración pública, para eso me eligen, por cierto, no para felicitar. No, por ejemplo, los inspectores de trabajo. Los inspectores de trabajo hacen una labor y no avisan a nadie, ¿eh? Es cierto que cuando llegan a una isla pequeña, como lo conocen por el WhatsApp, se avisan los empresarios. Pero ellos hacen una labor callada en defensa de los derechos de los trabajadores, muy importante. Pues ese es el modelo que tiene que estar en las políticas sociales, en centros de menores, en centros de mayores, en centros de inmigrantes, etcétera. Yo lo que entiendo, y no lo quiero meter en un berenjenal político, es la sinrazón y la cerrazón de la consejería y de los cargos intermedios de la misma de negar la mayor. Es decir, lo que hay que hacer es, oye, me han colado un gol, pues me han colado un gol. Y yo añado, y me voy. Porque lógicamente lo que no puedo hacer es haber defendido esta gestión que no tiene ni pies ni cabeza y que significa que presuntamente han metido la mano en la lata del golf y se han despachado a gusto. Vamos a ver en qué termina la investigación judicial. Nosotros, desde luego, en este tema tenemos comunicación directa con Fiscalía y comunicación directa con la Dirección General del Menor, que por cierto te tengo que decir que es bastante fluida. Uh-huh. Por tanto, digamos que lo hacemos de forma discreta, pero muy atento a todo lo que ocurre. Bien, están llegando mensajes de felicitación, 3 concretamente para Rafael Llanes. Gracias por el empujón que me dio para la tramitación de la dependencia de mi madre. Debería haber más personas como Rafael Llanes o en la política. ¿De dependencia qué nos dice? Bueno, dependencia. Aquel momento y las gavetas y los papeles guardados. Hubo un momento, digamos, en el que seguía incrementando el plazo para la resolución de expedientes. Hicimos aquel informe extraordinario que incluso el director general dimitió, y posteriormente yo creo que se pusieron las pilas y, digamos, se ha mejorado. En el año 23 ha sido un incremento importante, pero claro, estábamos tan mal que seguimos siendo los peores de España, los peores. Y sobre esto hay un dato que creo que ya te comenté en una entrevista, y es el índice de envejecimiento de la sociedad canaria. Es algo muy importante, pero yo creo, quiero decirlo hoy aquí, porque creo que quizás no se ha tenido en cuenta tanto en dependencia como en sanidad, porque las personas mayores son las que requieren mayor atención sanitaria. Cuando yo tenía 18 años iba muy poco al médico y las personas de mi edad vamos con bastante asiduidad. Es decir, en el año 2006 éramos la comunidad autónoma más joven de España, la más joven de las 17, ¿eh? Han pasado 16 años, estoy hablando de 2022, el año pasado, que es cuando cerramos el expediente, y se triplicó el envejecimiento en Canarias con respecto a España, y ya estamos por encima de la media. Esto tiene su incidencia en sanidad. Estamos viendo que el gasto en sanidad se ha aumentado. ¿Y por qué tenemos tantas quejas en sanidad? Pues porque no se tenía previsto que el índice de envejecimiento iba a colapsar algunos servicios. Y el otro aspecto es el de la dependencia, es decir, se triplica el índice de envejecimiento y resulta que el servicio de atención a los dependientes no se ha triplicado, con lo cual estamos muy mal. Por cierto, mañana Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, concentración en la explanada del Cabildo a las 11:30 de la mañana. Nosotros no vamos a ninguna manifestación, pero nuestro espíritu está con ellos. Bien, el Pleno del Parlamento Europeo
Europeo reclama que la política migratoria comunitaria tenga en cuenta la situación específica de territorios que como Canarias se enfrenta a las consecuencias de constantes y numerosas llegadas de migrantes. Es que la llegada de migrantes, o sea, esas personas no vienen a Canarias, esas personas vienen a Europa. Nosotros hemos pedido al resto de territorios de España, otras comunidades autónomas, solidaridad, no con Canarias, sino con esos menores. Y mira, hay comunidades autónomas que casi duplican nuestro presupuesto y han acogido a 5 niños. Y cuando nosotros tenemos 2.318, creo que es el último dato que me pasaron. Es necesario la solidaridad de las comunidades autónomas, pero una solidaridad obligatoria, que sea un reparto entre todos. Y, por supuesto, los mayores de 18 años con toda Europa, porque esas personas, repito, vienen a Europa, no a Tenerife. Está claro, es un salto, no un trampolín. Buenos días, Juan Carlos. ¿Le puede decir al presidente o al diputado del Común que llevo 3 años esperando para que me evalúe el servicio de la Seguridad Social en el Príncipe Felipe para revisar el grado de discapacidad que tengo? Es una vergüenza. Mira, a esa persona le pediría que llame a nuestras oficinas o que entre en nuestra página web y presente su queja. Es muy sencillo, en la página web diputaciondelcomún.org, presentar queja, y ahí se ponen los datos y se firma con el ratón del ordenador o en la pantalla si es táctil, de manera que es muy sencillo. Pero sobre discapacidad, la pandemia me retrasó 2 informes extraordinarios. Uno era sobre vivienda, que lo hemos iniciado, y otro es sobre discapacidad, que quiero hacer. El dato que ahora esa persona acabo de dar, te cuento uno muy sencillo. Un chico de 17 años, en septiembre del año 21, presenta su solicitud por un centro de formación profesional. Como no pide el grado de discapacidad, y cuando dan la plaza un año más tarde no se la dan por no tener el certificado, el grado de discapacidad. Ese niño, ese chico, ya mayor de edad al año siguiente, perdió su oportunidad escolar por la torpeza de la administración de no darle el grado de discapacidad. Bueno, pues ya sabremos dentro de 8 días qué va a ser después de Rafael Llanes. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días.